Ahora su Biblia ahí en 1 Corintios, hermano. Vamos a estudiar un ratito. Y el propósito, hermano, de estudiar la palabra, hemos hablado en las casas ahí con los hermanos, que es importante, hermano, que usted y yo abramos nuestro corazón para estudiar. Hay dos cosas que son bien importantes en la vida de la iglesia y es la oración y la palabra. Y cuando usted y yo nos enfocamos en esas dos cosas, hermano, el proceso de Cristo en nosotros se va llevando a cabo. Pero a veces cuesta orar, cuesta leer la palabra y a veces cuesta reunirnos. Y esas cosas son importantes, las reuniones, la palabra, la oración. Son bien importantes, por eso tenemos que anhelar la oración, la palabra, el reunirnos. Yo sé que ahorita para ustedes está frío aquí, hermanos. Para mí también, pero donde yo vengo, allá sí. Allá sí hace bastante frío. Lo tiene, hermano, ahí en 1 Corintios 2, vamos a leer del versículo 11 para adelante. ¿Sí lo tiene, hermanos? Dice, y vamos a leerle hasta donde termina el capítulo. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te oramos para que tú puedas, Señor, esa palabra pueda ser sembrada en nosotros. Y al ser sembrada, Señor, tú eres el que produces el fruto de nosotros, Señor. Por eso en esta tarde te damos gracias. Bendígala, Señor, bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Entonces estamos, hermano, vamos a hablar un poquito sobre, en estos tiempos, hermano, se han levantado muchos hermanos. En el tiempo de la pandemia se usó mucho el Facebook. Y levantándose, predicando la palabra. Y está bien, hermano, está bien que uno se levante, uno habla la palabra, pero vamos a mirar ahorita que hay cosas que si nuestro hablar, hermano, tiene que ser productivo. Nuestro hablar tiene que llevar, hermano, una esencia de vida. Para nosotros convencer a las personas, para nosotros dar un mensaje positivo, hermano, nuestro hablar tiene que ser un hablar, hermano, espiritual. Un hablar que venga desde el corazón de Dios, hermano, eso es lo que va a ser productivo para Dios, no para nosotros. Y en estos tiempos, hermano, en los que estamos viviendo, es muy difícil, hermano. Hay mucho movimiento ahorita en las iglesias. Hay mucho mover, hermano, que usted conoce la palabra que predicamos. Tratamos de acercarnos más, hermano, a la pureza de la palabra y usted puede discernir que mucho cristiano está desviándose, hermano, de lo que es la realidad de la palabra. Y el apóstol Pablo aquí, hermano, en estos versículos que leímos nos recomienda que tenemos que usar el órgano correcto para ser ministrado, para poder ministrar, hermano, con la vida de Dios. O sea que nosotros tenemos que usar el órgano correcto para que nuestro hablar, hermano, sea con tu esposa si no es convertida, sea tu esposo que no es convertida, sea tus hijos que no son convertidos,
sean tus amigos, donde sea que Dios te ponga, hermano, nuestro hablar tenemos que usar el órgano correcto, para que esa palabra, hermano, caiga en buena tierra y dé el fruto que debe de dar. Entonces nosotros tenemos, hermano, que usar, entonces para que nosotros podamos, o sea que nosotros tenemos que comunicar cosas, hermanos, espirituales, a hombres espirituales, con palabras espirituales. O sea que nuestro hablar tiene que ir a hombres espirituales y con palabras espirituales. O sea que nuestro hablar tiene que llevar una esencia de vida, hermano. Una esencia de vida, porque eso es lo que va a traer resultados para Dios, no para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos en esa parte, hermano. Nosotros no podemos usar otro órgano que no sea nuestro espíritu. Aunque nuestro órgano correcto para, hermano, hablar la palabra, para evangelizar, pongámoslo de esa manera, tenemos que usar nuestro espíritu. Aún como entre nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos que usar nuestro espíritu. Por eso si usted mira adelante, hermano, resultan los problemas sobre los corintios. Lo primero que causa, hermano, cuando no usamos nuestro espíritu, hermano, es que hay divisiones. Y eso es lo que se está mirando en nuestras iglesias ahorita, las divisiones, hermano. Eso es lo que se mira ahorita en las iglesias, las divisiones. Usted mira cristianos de para allá, cristianos que se salen de una iglesia a otra, ¿por qué? Porque nosotros no hemos usado el órgano perfecto, el órgano apropiado para hablar, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que usar, hermano, no tenemos que usar nuestra alma. Si usamos nuestra alma, solo vamos a comunicar problemas, divisiones. Y es lo que está. Usted sabe que en los Corintios hay 13 problemas. Y Pablo está tratando de resolver esos problemas. O sea que esos problemas, hermanos, se deben resolver en la iglesia y es a través de usar nuestro espíritu. Usar nuestro espíritu, ese es lo que nos capacita a nosotros, hermano, para convencer a las personas. Yo le decía a Lalo anoche que a la gente ahorita, hermano, no le interesa oír la palabra casi, hermano. Ahorita nuestra Biblia, hermano, que usamos para hablar la palabra, no es esta Biblia. Tiene que ser nuestra vida, nuestro ejemplo. Ahorita la gente oye palabra por donde quiera, hermanos. Se meten en el internet y miran las predicando gente. O sea que eso no convence a las personas. Eso no convence a una persona a que se arrepienta, a que reciba a Cristo. Lo que va a convencer a una persona es su vida y mi vida, hermano. Nosotros somos la Biblia. Usted y yo somos la Biblia, hermano. Entonces, si eso no pasa, hermano, nosotros, como por ejemplo, vayamos allá a 2:4 para atrás. Fíjese lo que dice en el capítulo 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. O sea que aquí nuestra sabiduría, hermano, está bien conocer la palabra de Dios, porque eso nos recomienda el apóstol Pablo, que estudiemos, pero que esa palabra no se vuelva solo conocimiento, hermano, sabiduría humana. Eso no edifica, hermano, eso no produce un crecimiento en las personas. Entonces, el punto de esta noche, hermano, es que miremos de que al usarnos, si nosotros usamos nuestra alma, hermano, solo vamos a causar divisiones. Si usted entra al capítulo 3, ahí va a mirar otros problemas que los corintios estaban ocasionando entre ellos, que eran pleitos, contiendas, disensiones. Porque eso es lo que produce, hermano, el estar ministrando palabra en el alma, hermano. Por eso Pablo, él dice, no puedo darles, ¿cómo dijo ahí? No puedo darles, comida sólida, porque no sois capaces de recibirla. Entonces Pablo tenía esa capacidad de volverse para atrás. El punto del apóstol Pablo era volverlos, hermano, al Cristo resucitado. Fíjense a dónde los quería volver, porque la solución para estos problemas solamente es el Cristo resucitado. Él quería devolverlos de donde iban caminando, hermano, al Cristo resucitado.
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Acuérdense que los corintios somos nosotros. Eso somos nosotros. Esa carta fue escrita para nosotros y para las generaciones que vienen con nosotros. Entonces, usar el órgano incorrecto, hermano, eso causa problemas. Tanto aquí en la iglesia como en tu casa, en tu trabajo, en la calle. Entonces nosotros tenemos, hermano, que ser cuidadosos. Es por eso que causamos muchos problemas en la vida de la iglesia. Se originan muchas cosas, hermano, cuando solo nos movemos en la parte alma, hermano, en nuestra parte humana, surgen muchos problemas. Por eso cuando hay un problema tenemos que tomarnos la atención nosotros mismos, por qué se están causando estos problemas. Y a veces no es la culpa del pastor, no es la culpa del maestro. Él puede estar dando buena palabra, pero tú no la estás recibiendo en tu espíritu, la estás recibiendo en tu alma. Y te repito, tienes mucho conocimiento. Hay hermanos que tienen bastante conocimiento, pero no usan su espíritu. Y a eso, hermano, eso no convence a las personas y no hay fruto de eso. El Espíritu Santo no fluye, hermano, en nuestro hablar. No hay un suministro del Dios triuno, del Dios, hermano. No hay un suministro. No impartimos un suministro de vida. Y aquí se trata de que la vida, hermano, sea impartida. La vida de Cristo sea impartida en otros. De eso se trata la vida de la iglesia. Ahora que somos una iglesia corporativa, un cuerpo corporativo. De eso se trata el vivir de la iglesia. Uno más de venir aquí y escucha y puedes tener buena cabeza para recibir la palabra, pero no la haces tuya, no la hago mía. El anhelo del apóstol Pablo era regresar a los corintios, hermano, a que ejercitaran su espíritu. Fíjese el problema de los corintios. Y le digo, eso somos nosotros. Se les había olvidado que tenían espíritu, hermano. Fíjese hasta el nivel que llegaron ellos, que se les había olvidado que tenían espíritu. Y nosotros podemos estar en esa condición, hermano. Que se nos olvide que tenemos espíritu. Se les había olvidado cuál fue, hermano, el propósito de que Dios había puesto su espíritu dentro de ellos. O sea que dentro de nuestro espíritu, Dios puso su espíritu dentro de nosotros. Para que esa vida, hermano, fluya, para que ese suministro de vida, hermano, se imparta en otros. A los corintios se les olvidó todo esto que Dios había hecho y vamos a mirar que Él los quería regresar, hermano, al Cristo resucitado. Esa es la solución, que volvamos al Cristo resucitado. Porque si seguimos caminando como los corintios, hermano, usted mire que hay 13 problemas son, ¿no? O 14, 11 problemas. Y uno de esos era la Santa Cena, fíjense, hermano. Uno de esos era la Santa Cena, donde tenía un problema. Pablo dijo, en esto no los alabo, sé que Pablo no alababa, sé que era un desorden, hermano. Cuando no se nos ejercita nuestro espíritu, se vuelve un desorden en las congregaciones. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué no viene gente a mi iglesia? Pues pregúntate, ¿por qué no? La Biblia dice en los Hechos que Él añadía a todos los que tenían que ser salvos. La gente viene cuando la gente, hermano, mira en ti, tú le invitas y mira en ti, que en realidad, hermano, está reinando Cristo en ti, está reinando Cristo en mí. Dios lo envía ahí. Dios no te va a enviar a una persona nueva, hermano, para que llegue a un lugar donde hay pleitos, hermano. No. Entonces de eso se trata la vida cristiana. De que entendamos de que Dios nos ha puesto aquí en Tultitlán, hermano, para que el reino se expanda, hermano. Que propaguemos el reino de Dios. Pero para eso tenemos que usar, hermano, el órgano correcto, nuestro espíritu. Le repito, le dije al principio. Ahorita en las iglesias, hermano, se mueve más, hermano, la sabiduría humana. Y Pablo dice aquí, dice que él no vino, dice en el 4, dice, ni mi palabra fue con predicaciones, fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con poder en el Espíritu Santo. Nuestro hablar, hermano, tiene que ser efectivo.
para que las personas, y aún aquí nosotros entre nosotros como cristianos, como miembros, tenemos que suministrar vida a los hermanos. Que haya un suministro de vida para los hermanos. Y usted va a mirar el cambio, hermano. Por eso Pablo escribe la segunda a los Corintios. Para ir arreglando problemas. Ahí ya comienza, acá Pablo comienza exhortándolos, pero ahí comienza, usted mira que Pablo comienza en un cambio, hermano, haciendo un cambio. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que nosotros, dice aquí, el espíritu del hombre es la parte más profunda del ser humano, hermano. Ahí es la más profunda y muchos hermanos no saben que tenemos dos espíritus dentro de nosotros. Y cuando tú no entiendes eso, hermano, es bien difícil. Para que tú uses el órgano exacto. En lugar de eso, hermano, habían adoptado por vivir en su mente por medio de filosofías. Ellos eran bien filósofos, hermano. Bien filósofos. Ellos tenían un conocimiento tremendo porque el Señor los alabó en el capítulo 1, hermano. Pero fíjese lo que le dice en el capítulo 10, en el versículo 10 del capítulo 1. Él les dio un consejo, Él los exhortó, hermano. Y les repito, esta iglesia somos nosotros. Esta iglesia de Corintios somos nosotros. Para que no digamos, ¡ay, qué carnalones estos corintios! No. Esta carta es para nosotros. Somos los corintios. Y si andamos por ahí, hermano, Él nos quiere regresar. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 1 versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo espíritu. Y si usted lee para abajo, ahí comienzan las divisiones. Hermano, yo le quiero decir que una de las cosas más dañinas en la iglesia, hermano, son las divisiones. Son las divisiones. Si alguien, hermano, en una congregación no crece, hermano, no madura, no va entendiendo el propósito de Dios, el plan de Dios, hermano, va a causar problemas. ¿Y sabes qué te quiero decir? Si tú te sales de una iglesia y te vas a otra, tú llevas el problema ese, hermano. Y lo único que vas a hacer allá es causar división. Aquí si usted lee para abajo, ahí dice que uno era de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas, y hasta Cristo tenía un grupito ahí, dice. ¿Hasta dónde habían llegado los corintios? Entonces, es peligroso, hermano, que no haya un crecer en nosotros. A los corintios se les había olvidado que tenían espíritu y solo vivían hablando en su mente. Ellos eran tremendos, hermano. Por eso Pablo comienza con este capítulo 2 hablando sobre la sabiduría. Y a él le interesó hablar de estos dos espíritus. Tenemos que entender, hermanos, dónde nacimos, dónde es nuestro crecimiento y para qué es nuestro crecimiento. Si yo no entiendo, hermano, yo le decía a un hermano, no me acuerdo si el hermano, yo le dije que yo a los 2 años, hermano, que yo nací de nuevo, hermano, cuando yo me di cuenta de que había un reino, hermano, o sea que mi meta no es mi salvación, mi meta es el reino, hermano. Y si tú te enfocas, o sea que la meta de nosotros ahorita, hermano, no es ser salvos, ya somos salvos. Mi meta tiene que ser el reino. El reino. Cuando usted se enfoca en el reino, yo sé que tenemos que nosotros enfocarnos en el reino. Porque esa es, hermano, esa es la bendición más grande. La salvación es una bendición, hermano, pero participar del reino, participar de las bodas, participar de las cenas, hermano, eso es lo más precioso que va a experimentar un cristiano. Eso es lo más precioso, hermano. La salvación ya la tenemos, hermano, esa te la dieron gratis. No la pelees ya. El reino. Ese era el propósito del apóstol Pablo, volverlos, hermano, para que iniciaran, para presentarles ese reino, hermano. Ese galardón, esa recompensa. Y lo que muchos no entienden o no saben, hermano, es de que si no hay reino, hermano, va a haber juicio.
Si no hay reino, va a haber juicio. Y ese juicio va a ser por no haber, hermano, crecido, por no haber llegado a la estatura del varón perfecto, por no llegar a ser vencedores aquí en la tierra, hermano. Dios te dio todas las previsiones para que tú seas un vencedor aquí en la tierra. No te falta nada que tú digas, todo te dio Dios, hermano. Él dice que Él te bendijo con todas bendiciones espirituales. Por eso no podemos decir que yo no puedo ser un vencedor. Yo no puedo declarar, hermano, que yo no puedo participar, hermano, del reino. Yo no puedo decir, hermano, porque todo lo proveyó Dios, todo nos lo dio Dios. Tienes todo ahí. El problema es que si no entiendes, le repito, hay iglesias que no creen que hay tribunal de Cristo. No, creen que no hay tribunal. Mucho menos creen que hay juicios. Pero nosotros sí sabemos, en el ministerio hermano, eso es lo que enseñamos. Aquí no te enseñamos a que seas salvo, aquí te enseñamos a que seas un vencedor. Y claro, nosotros tenemos una palabra que es la salvación completa. Esa es la que nos lleva a reinar, hermano. Esa es la que nos lleva a ser participantes de ese reino glorioso. Pero Dios nos da la oportunidad, te dio la capacidad, te proveyó los medios para que lleguemos a ser esos vencedores. Pero tenemos que usar, hermano, el órgano correcto. Tenemos que usar, hermano, si yo y tú queremos crecer, tenemos que usar nuestro espíritu. Acuérdense que nuestro crecimiento es en el corazón. Ahí está nuestro crecimiento. Tiene que salir Cristo de nuestro espíritu para ir caminando hacia nuestro corazón, para que vaya conquistando nuestra alma, nuestro intelecto, nuestro sentimiento, nuestra voluntad, que es lo que nos estorba, hermano, para ser vencedores. Lo que está, hermano, eso es lo que nos estorba para ser vencedores. Y lo triste es que nos movemos más en esas cosas. Amén, hermanos. Sí, a los corintios se les había olvidado que tenían y solo vivían, hermano, y hablaban en su mente. Fíjese lo que dice allá, creo que es en Proverbios capítulo 20, 27. Y para nosotros, hermano, en este ministerio, eso es lo que predicamos, hermano. De esos dos espíritus. De hecho, el hermano Carrillo hizo un folleto que así se llama, Los Dos Espíritus. Y ahí aprendimos, yo hace 22 años, hermano, que tengo con el hermano, ahí con él junto, y fui el primer folleto que yo leí. Los Dos Espíritus y la vida divina y eterna. Si usted no lo ha leído, por ahí consígalo. Eso me ayudó a mí para entender, hermano, lo que es el Dios Trino, lo que es el hombre tripartito. Ahí aprende uno muchas cosas. Carrillo lo escribió perfectamente, hermano. Y ahí yo aprendí, ahí me di cuenta yo que había algo más que lenguas y todas esas cosas. Entonces fíjese lo que dice en el 20:27. ¿Sí lo tiene? Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, el cual escudriña lo más profundo de nuestro corazón. O sea que tenemos que entender que tenemos un espíritu, hermano, y ese es el espíritu humano. Miremos lo importante que es usar el órgano correcto que es nuestro espíritu. Por eso, si no usamos nuestro espíritu, no vamos a poder comunicar cosas espirituales. O sea que si yo no uso mi espíritu, hermano, yo no voy a poder comunicar cosas espirituales. Voy a comunicar otra cosa, conocimiento. Yo lo puedo dejar con la baba caída, hermano, pero sin espíritu, nada espiritual. Nada se va a mover en ti. Yo no voy a transmitir, solo conocimiento. Nosotros tenemos que usar el órgano correcto, hermano, para transmitir palabras espirituales, cosas espirituales. Que eso es lo que tenemos que hacer en las iglesias. Pero para eso tenemos que movernos en el espíritu. Entonces nosotros, es bien importante, hermano, que nosotros no vamos a poder comunicar cosas espirituales a hombres espirituales con palabras espirituales. Y para eso tenemos que usar nuestro espíritu. Fíjese lo que dice allá, creo que es en Efesios capítulo 4. Efesios 4, en el versículo 29 creo que es.
Fíjese lo que causa uno, hermano, si uno no usa su espíritu. En el 29, 4:29. Dice, ¿lo tiene, hermano? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Dice, ninguna palabra. Quiere decir que si esa palabra no sale de nuestro espíritu, hermano, va a salir corrompida. ¿Y sabe qué es corrompida, hermano? Podrida. Por eso vamos a dañar, en vez de edificar, hermano, en vez de suministrar vida, vamos a dañar a las personas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que no sea corrompida es que usted, ser corrompida es que usted use su sabiduría humana, su filosofía, su conocimiento. Eso es lo que va a impartir a las personas. ¿Viste lo importante que es, hermano? Usar nuestro espíritu. Y lo dice en el 30, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, ¿cuál espíritu es el que se entristece cuando tú no usas el órgano correcto, tu espíritu, al Espíritu Santo? Porque él es el que hace las obras, hermano. Él está dentro de nuestro espíritu. Por eso, para eso tenemos que conocer que dentro de nosotros hay dos espíritus. Usted tiene que entender que hay dos espíritus, hermano. Cuando uno entiende esto, hermano, cuando usted entiende eso, hermano, usted empieza a mirar cómo Dios se tiene que mover en nosotros y a través de nosotros. Cómo Él nos llega a nosotros y cómo Él sale de nosotros. Porque él entra para salir, hermano. Él entra para hacer lo que va a hacer en nosotros, para salir de nosotros. A eso se le nombra expanderse. Ese es el deseo de Dios, hermano, entrar en nosotros, hacer en nosotros y hacer Él a través de nosotros. Esa es la tarea de nosotros, hermano. Ese es el propósito de Dios al entrar en nosotros. Por eso Él sopló, que se le nombra el Espíritu esencial, y usted mira en Hechos, que ahí fueron llenos. Entonces ahí fueron llenos para propagar el Evangelio, hermano. Ahora, yo les decía en Burlington, ¿por qué a veces no nos gusta hablarle a otras personas? No nos ponemos en pie, hermano, y propagamos el Evangelio, porque no hace falta ese poder, hermano. Por eso dijo Pablo que sus palabras no llegaron con sabiduría, sino con poder en el Espíritu. Por eso les dijo el Señor, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Ese poder es para que tú hables y yo hable. Pero tenemos que ir con ese suministro, hermano. Nuestro hablar tiene que ir con ese suministro de vida y entren esas personas. Es que ser cristiano no es fácil, hermano. Fíjese lo que vayamos a 1 Corintios. Ahí donde comenzamos. 2:11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahora, ¿cómo usted va a conocer a Dios y cómo yo lo voy a conocer si no me gusta orar? Yo les decía al principio, no me gusta orar, no me gusta leer la palabra. ¿Cómo lo vamos a conocer, hermano? ¿Cómo vamos a conocer a ese Dios triuno? A ese espíritu todo inclusivo, si usted y yo no oramos, si usted y yo no estudiamos la palabra, ¿cómo lo va a conocer? Y le repito, tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu, tenemos toda la capacidad, hermano. Por eso, ahí me dicen, hermano, yo no entiendo a Dios. Es que no usas tu espíritu, y al no usarlo, no usas el Espíritu Santo, porque Él es el que nos revela, hermano. Nos lo revela en nuestro espíritu. Dice que nuestro espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que para eso vino el Espíritu Santo, para eso Él sopló, hermano, como el Espíritu esencial en nosotros. Ahí fue para darnos vida.
Entonces nosotros tenemos, hermanos, por eso usted y yo tenemos que ejercitar nuestro espíritu, tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo sabemos lo que Dios nos ha concedido. O sea que usted tiene que saber lo que Dios le ha concedido, hermano, pero tiene que conocerse a usted mismo. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 12. ¿Lo tiene, hermano? 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que para eso vino el espíritu a nosotros, para que usted sepa toda la plenitud, hermano, para que conozca todo lo que Dios le ha concedido. El problema es que a veces nos movemos en otra área, hermano, porque no sabemos, no entendemos, hermano. A Dios no nomás hay que conocerlo, a Dios hay que entenderlo. Muchos conocen a Dios. Jeremías dice, no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en sabiduría, el que se alabe. Alábese en conocerme y en entenderme. O sea que muchos conocen a Dios, hermano, y son tremendos, pero no entienden a Dios. Y Él nos concedió esas cosas para conocerlo a Él, hermano. Cuando tú lo conoces, tú te enamoras de Él. Bueno, yo no podía enamorarme de mi esposa, hermano, si yo no lo hubiera conocido. Yo la conocí, hermano, y entre más la fui conociendo, más me fui enamorando de ella. Tenemos 37 años. Entonces, no nomás tenemos que conocer a Dios, tenemos que entenderlo. Para eso nos dio el Espíritu. Cómo tenemos que movernos, cómo Dios quiere que nos movamos, dónde quiere que vayamos. Amén, hermanos. Entonces Pablo les habla de estos dos espíritus, les hace notar que en su interior ellos tienen el espíritu humano y que también recibieron el Espíritu Santo para que conozcan lo que Dios había concedido, lo que Dios es. A través de ese espíritu, hermano, usted tiene que saber todo lo que es Dios, hermano. Usted no puede decir, es que yo no entiendo a Dios, lo tienes que entender porque tienes la capacidad. El problema es que no usas, hermano, el órgano correcto, hermano. Quieres entenderlo con tu mente. Y lo puedes lograr, hermano, pero ahí te va a llegar nomás a un conocimiento. Pero no vas a llegar a entenderlo. Entenderlo es que Dios te diga, muévete así. Haz esto. Como Pablo él les estaba poniendo, hermano, cuáles eran los problemas que estaban teniendo ellos ahí. Y el primero punto que era es que él les estaba anunciando, hermano, que no estaban creciendo, que se estaban moviendo en otra área. Si usted mira adelante, empezaron a poner énfasis en los dones, en los milagros, en las sanidades, y descuidaron su espíritu, hermano. Eso es bueno, porque si usted ve el libro de los Hechos, todo eso pasaba ahí. Si usted mira en el capítulo 3 de Hechos, ahí sanan a un Pedro y Juan sanan a un paralítico. Pero ellos no se distrajeron de eso. Ellos, hermano, tenían una meta que era propagar el evangelio del reino. Claro, Dios los sanó. Ellos no iban a sanar a nadie. Ellos iban al templo a orar. Pero se presentó esa oportunidad, oraron por él, los sanó. Pero ellos no se distrajeron ahí, hermano. Ellos no se distrajeron con esa sanación. El pueblo quiso distraerlos. Pero ellos sabían, nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino. Y claro, los milagros, ellos eso se iban aconteciendo. Dice que Pedro cuando caminaba con las sombras se sanaban, pero él no se paraba, hermano, a darle énfasis a los milagros, a las sanidades. Ellos tenían un propósito, hermano, y era de expandir el reino de Dios, hermano. El problema ahorita en muchas iglesias, eso los distrae y pierden el sentido, hermano, y el propósito de Dios. Que eso no nos pase a nosotros. Dios quiere con nosotros, hermano. Ha habido milagros, hermano. Y una de esas es mi hermana, la que acaba de venir por la otra semana. Dios la sanó del cáncer. Ya la habían... A otra hermana también, hermano, hay como 3 hermanas que las han sanado del cáncer. De otras cosas. Pero no hacemos énfasis en eso. Dios lo hace, hermano. Y gloria a Dios. Y sirve para testimonio, pues, de que oyen ahí, que en la iglesia esa, pero no hacemos énfasis en eso.
No hacemos énfasis en hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas cuando ando solo en mi trabajo, pero no le hago énfasis en eso. No creo que por eso que hice ya crecí espíritu. No, hermano. Si nosotros le damos énfasis a cosas que no corresponden, hermano, al propósito de Dios, hermano, no hay fruto, hermano, no hay. En el 2.13 ahí lo que dice ahí, hermanos, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, aquí está hablando de que lo que tenemos que hablar. O sea que tenemos que transmitir cosas espirituales a, a hombres espirituales con palabras espirituales. Todo tiene que salir con nosotros bajo la guianza del Espíritu Santo. Nuestro hablar tiene que salir de nuestro espíritu. De ahí tiene que salir. Y para eso usted tiene que orar, tiene que leer la palabra y muchas cosas más que el apóstol Pablo nos menciona. No vamos a predicar toda la epístola. Si usted mira para adelante, usted va a encontrar cosas tremendas que estaban pasando ahí en la iglesia de Corintios. Entonces nosotros tenemos, hermanos, la capacidad, dijimos, la palabra acomodar, como dice que acomoda lo espiritual, tiene que ver con interpretar, significa combinar y juntar. O sea que tenemos que combinar nuestra vida espiritual con lo que vamos a hablar, hermano. Tiene que ir combinado lo que yo soy con lo que yo voy a dar. Tiene que haber una combinación. Si no voy a dar puro conocimiento. Era lo que estaba pasando con los corintios, hermano. Y usted mira, esos 11 problemas que eran problemas que estaban afectando a la vida de la iglesia. Por eso, hermano, la necesidad más grande de nosotros es que tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. La necesidad más grande de nosotros en estos tiempos es aprender a ejercitar nuestro espíritu. A ejercitar, ese es el propósito de este ministerio Pan de Vida, hermano. De que aprendamos a ejercitar nuestro espíritu para que nuestro hablar sea espiritual. Que lo que salga de nosotros sea espiritual. Y usted va a mirar un cambio en usted y va a mirar un cambio en las personas que usted habla, hermano. Entonces nosotros tenemos esa capacidad, hermano. Nuestra mente natural, hermano, o sea que una cosa es usar nuestra mente natural, procurar entender las verdades según las tradiciones. O sea que si nosotros nos aferramos, hermano. Yo tengo muchos amigos, yo salí de la Asamblea de Dios. Donde yo vivo, hermano, hay como unas 12 iglesias. Y yo los conozco a todos los pastores, es chiquito ahí. Y yo aprendí, hermano, muchas cosas en la Asamblea de Dios, hermano. Esos son bien estrictos. Y yo le platicaba con Lalo, hermano, ahora le digo, es que Dios sabe cómo es tu comienzo, hermano. Y yo creo que los que comienzan en el ministerio Pan de Vida, hermano, es un peligro, hermano, y es una bendición. Porque si usted comienza en Pan de Vida, hermano, y se le empieza a revelar la palabra, pero no espera el proceso inicial de Dios, hermano, uno puede desviarse. Uno puede hablar y hablar y hablar y hablar, pero solo es conocimiento. Aunque sea un ministerio que estamos comprometidos con la verdad, tenemos que esperar ese proceso. Ese es el propósito de ejercitar nuestro espíritu para entender todas las verdades de Dios, hermano. Y eso es lo que vas a transmitir. La gente te va a buscar. La gente va a querer estar contigo porque no nomás mira, hermano, apariencia, sino mira una realidad en ti. Tu esposa, ¿la vas a convencer? Porque es triste que a veces no podemos convencer ni a nuestra esposa, hermano, o a tu esposo. Eso es triste. De que no podemos, podemos estar hablando con ella, sí, que la palabra dice, y Dios dice, pero no hay una experiencia en nosotros. No estamos ejercitando nuestro espíritu, hermano. Tenemos que tomar la iniciativa nosotros. Dios ya la tomó.
Él ya te dio lo que tú necesitas. Ahora tenemos que tomar nosotros la iniciativa. Los corintios tenían que volverse para atrás y Pablo los quiere hacer volver al Cristo resucitado, para que de ahí inicien de vuelta ya. Entonces nosotros, hermano, tenemos que mirar eso, hermano, como una preocupación, hermano. Nosotros, hermano, en el capítulo 2, Pablo parecía decirles, corintios, en lugar de confiar en su mente filosófica, ejerciten su espíritu, no empleen su alma ni su carne. O sea, que no emplear es que no lo ocupemos. Claro que lo ocupamos, pero que no lo usemos para usarlas, para transmitir las cosas espirituales. Que no las empleemos es que no las usemos. Nuestra alma nos sirve porque ahí está el intelecto, hermano, está el sentimiento. Si no, ¿cómo vamos a alabar a Dios, hermano? ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Si no queremos usar, ampliar nuestro intelecto. El intelecto es para que te conozcas. Y eso nos lo dio Dios. El sentimiento es para que tú ames a Dios, lo sientas. Y la voluntad ya, ahí está, ya esa tú la usas como tú decidas. Entonces nosotros tenemos muchos creyentes no tienen el debido entendimiento acerca de estos dos espíritus. Y le digo, si usted no tiene mucho conocimiento de eso, por ahí consigas este folleto, hermano, le ayuda bastante, los dos espíritus. Entonces nosotros tenemos que anhelar eso, hermano. La condición de muchos creyentes es muy similar a la que se está llevando a cabo en muchos creyentes de ahora. La condición de muchos creyentes en este tiempo es similar a los corintios. Nos estamos entreteniendo en tantas cosas, hermano. Y vamos a parar en la misma condición de los corintios. Y eso es triste. Imagina regresarnos, hermano, y es bueno que nos regresen al Cristo crucificado. Pero si nosotros somos tratados, hermanos, nos está hablando Lalo de los tratos de Dios, la condición de los creyentes es muy similar, hermano. La condición del cristianismo actual se asemejanza mucho, hermano, a la existencia de la iglesia ahorita. Y usted personalmente y yo tenemos que examinarnos, hermano. O sea que estos mensajes, hermano, yo los tomo como ¿cómo se dice? Una devocional, pero más como algo que nos incite, hermano, a mirar esa condición y en la parte que estamos siendo detenidos. Nosotros tenemos que anhelar, hermano, si no usamos nuestro espíritu correctamente, no vamos a poder comunicar esas cosas espirituales, hombres espirituales, con palabras espirituales. Entonces, el tema de esta noche es eso, hermano, que usemos nuestro órgano correcto. Eso es lo que va a producir, hermano. Eso nos va a hacer mover, que Cristo vaya llevando a cabo su obra en nosotros y va a hacer que su obra se expanda a través de nosotros. Que es la meta de Dios, hermano. Hay muchas personas que son predestinadas. Usted y yo no las conocemos, pero Cristo sí las conoce. Porque no traen un sello, hermano, que digan, no, pues se fueron uno derechito ahí, hermano, pero no sabemos. Solo llevándoles el evangelio, ahí nos vamos a dar cuenta. Aún muchos van a venir aquí, hermano, y no son predestinados. Muchos son predestinados solamente para ser salvos. Muchos no van a ser predestinados para ser vencedores. O sea pero todo eso nos lo muestra el Espíritu. Tenemos que aprender por medio de Él. Entonces, para terminar, hermano, vamos al versículo 14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es lo que dice ahí. O sea que usted tiene que entender a Dios, hermano. Usted tiene la mente de Cristo. Por eso, yo no entiendo cuando un hermano dice, yo no entiendo a Dios, hermano. No entiendo la vida de la iglesia. Porque miran problemas. Dice, yo no entiendo. Dice, ¿cómo? Porque tienes que entender. ¿Por qué? El problema es que muchas veces, hermano,
Nuestros problemas, nuestras divisiones vienen porque nos dejamos controlar por las actitudes de otros hermanos. Y eso es peligroso, hermano. Cuando tú no estás bien madurando, hermano, creciendo, tú te dejas controlar por la actitud de otros hermanos. Ya te cayó alguien mal en la iglesia, quieres arrancar para otro lado. Ya miraste que un hermano no se anda comportando bien en la iglesia y queremos arrancar para otro lado. No te gustó cómo toca el grupo de alabanza, quieres arrancar para otro lado. Eso te controla. Si tú no estás madurando, eso te controla, hermano. No me gusta al anciano que pusieron como anciano. No me gusta cómo se viste el hermano que está ahí. Hermano, eso te controla, hermano. Y eso te hace huir, hermano, si no estás maduro. Pero cuando estás maduro dices, Señor, tocas, hermano. Yo no puedo hacer nada. Tú eres el que puedes solamente transformarlo. Tú eres el que solamente tú puedes cambiarlo. Y eso, hermano, nos hace hacernos uno con la iglesia, hermano. Porque al rato tú vas a andar peor que el hermano ese. Por eso la paja ¿sí se acuerda ahí del Mateo 6? Que esa paja es como un espejo, hermano. Cuando tú miras la pajita es un espejo para que tú mires la bigonona que tienes contigo. ¿Y cómo vas a sacarle la paja, hermano, a un hermano si tu viga te está cegando? ¿Cómo? Pero es una como parábola esa para que nosotros entendamos, hermano, que nosotros podemos estar peores. Muchos hermanos, sus obras son externas, pero muchas de nosotros son internas, hermano, que no las ven ni ustedes, aún ni tu esposa, ni tu esposo. Pero están ahí, tienes ahí, hermano. Pero Dios sí las conoce. Y podemos conocer por medio de él, hermano, que esas cosas están ahí. Que bloquean, hermano, nuestro órgano para usar nuestro órgano correcto. Y empiezas a hablar por tal de aparentar, hermano, lo que no eres. Empiezas a usar tu alma. Y los hermanos te creen porque les das palabra, hermano. Podemos dar palabra a palabra, hermano. Pero solamente tú sabes que esas palabras no van a llevar efectividad ahí. Entonces nosotros, para terminar, hermano, la solución que el apóstol Pablo tenía para solucionar todos estos problemas, hermano, que tenía en la iglesia, era regresarlos al Cristo crucificado. Esa es la solución, hermano, para nosotros. Si tú y yo estamos en esas condiciones de los Corintios y de que lo estamos. Hay que regresarnos, hermano, y pedirle perdón a Dios nomás. Y comencemos. Dios nos está esperando, hermano. Mientras tengamos vida, hay un dicho ahí, hay esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo. Él te está esperando, Él me está esperando. Sea en la condición que tú estés. Sea en la condición que tú estés. Venir a mí todos, los que estéis cargados y cansados. Todo, hermano, si no usamos nuestro espíritu y usamos nuestro conocimiento, esas son cargas. Porque tú mismo sabes, hermano. Uno mismo sabe cuando uno habla que no ministra uno vida. Y tú sabes, hermano. Y la solución es volvernos. Señor, perdóname. Eso es volverte al Cristo crucificado. Perdónanos. Perdóname, Señor. Perdóname. Y Él nos perdona, hermano. No le tenga miedo a Dios, hermano. Tocante al perdón, pues. No le tengamos miedo. Él me está esperando. Yo me arrepiento diario, hermano. Se me viene un pensamiento. Perdóname, Señor. Hago una actitud, hermano, que yo miré que dañé a alguien, hermano. Perdóname, Señor. Y si hay que pedir perdón al hermano, hay que ir. Eso es caminar, hermano. Eso es conocer nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Pero el propósito de ese, hermano, es volvernos. No podemos, ya estudiaron la epístola de los Corintios aquí los hermanos, la primera. El hermano está en la segunda. Pero es, hermano, reconocer nuestra condición y nuestra situación.
Reconocer, no hay problema, hermano. Como los alcohólicos, si tú no reconoces que eres un alcohólico, no te aceptan ahí. Tienes que reconocer. Tienes que reconocer. Si tú quieres ser ayudado por los alcohólicos, tienes que reconocer, si no te admiten ahí. Igual acá. Si tú abres tu corazón, dices, perdóname, Señor, te he fallado en esto. Mi hablar no ha sido muy efectivo. Quiero que mi hablar sea efectivo. Solo volvámonos atrás. Amén, hermanos. Amén, Lalo. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Él es bueno, ¿no? Recuerden que es verdad. Yo creo que tenemos, cuando llegamos a la vida de la iglesia, desconocemos muchas verdades de la Biblia, y una de las verdades fundamentales es de que la Biblia enseña que somos un ser de tres partes. Tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Lo dice 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, nosotros, el espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, y ahí en ese espíritu está la intuición, la comunión y la conciencia. Pero también está nuestra alma, que es nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que son nuestras emociones, y nuestra voluntad, el escoger, ¿verdad? Y por supuesto está el cuerpo, pero somos un ser de tres partes. Entonces el error que hemos cometido, y es bueno, como decía nuestro hermano, porque todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? Entonces, cuando iniciamos la vida de la iglesia, desconocemos muchas cosas. Desconocemos que lo que tenemos que usar en la vida de la iglesia es el órgano correcto, y es el espíritu. Pero ¿qué más usamos? Nuestra alma, nuestra mente. Y es por eso que fracasamos, y es por eso que hay pleitos, contiendas, disensiones, porque eso es caminar en nuestra carne, en nuestros pensamientos. Entonces, no solamente, porque acuérdense que la iglesia no solamente somos aquí nosotros como iglesia, sino que la iglesia empieza en tu casa. Entonces, a veces hay muchos problemas, contiendas, disensiones, pleitos entre nosotros en la casa, en el matrimonio, con los hijos, con los padres, aún con los vecinos. ¿Por qué? Porque no, a pesar de que ya somos cristianos, no usamos el órgano correcto, que es nuestro espíritu. Y fíjense lo que apunté, todo lo que nos habló, bueno, aparte de lo que habló nuestro hermano, es que Dios pone a los corintios, esa iglesia, para enseñarnos algo, de que salgamos de esa corintiada, porque a veces nosotros nos vivimos de esa manera sin darnos cuenta. Y Dios pone, ¿y qué hacían ellos? Ellos vivían en su mente, trataban de vivir la vida cristiana en su mente, en su carne, y ellos adoptaban filosofías humanas. ¿Qué es una filosofía? Es un saber, es un conocimiento que se tiene, ¿no? Y cuando uno llega a la iglesia, uno cree o quiere mezclar esas filosofías con lo que Dios dice. Entonces, de ahí que fracasamos, porque entonces no lo hacen a nuestro gusto, a nuestro parecer, a nuestro saber, y creemos que están mal, y es cuando nos dividimos. Entonces, si usamos el órgano correcto, que es nuestro espíritu, eso nos lleva a un crecimiento, a una madurez, porque es bonito cuando llegamos a la vida de la iglesia y Dios acepta, y todos los cristianos debemos aceptar que cuando un hermano llega a la iglesia, es más, nos alegra, porque son bebés, son recién nacidos. Pero la idea no es que se queden todo el tiempo ahí, sino que todos aprendamos a usar nuestro espíritu, porque podemos llevar muchos años de cristianos y no saber usar el órgano correcto, que es nuestro espíritu, y seguir siendo niños en Cristo, peleando con los hermanos. Por eso él decía que a veces Dios no envía, no añade a las personas a nuestra congregación, porque llegan, y ¿qué hacemos nosotros? En vez de ayudarlos, ser personas maduras y ayudarlos, nos peleamos con ellos. Entonces Dios requiere, hay una necesidad urgente hoy día de que usemos el órgano correcto, que es nuestro espíritu. A través del órgano correcto, que es nuestro espíritu, podemos impartir cosas espirituales. Eh, Porque las palabras corrompidas, que son las palabras malas, las groserías, salen de nuestra carne, de nuestra alma, porque muchas veces hablamos solamente lo que pensamos, o la reacción que tenemos por lo que nos hacen, y eso, ¿qué hace? Es una palabra corrompida que daña. ¿Y qué hace? Dice, contrista al Espíritu Santo. Pero las palabras de edificación salen de nuestro espíritu. Por eso cada vez que nos juntemos, no solamente pensemos, sino que ejercitemos nuestro espíritu. ¿Qué va a pasar con lo que voy a decir? ¿Va a edificar? ¿Va a animar? Y se acuerdan que les he dicho a ustedes aquí que
cuando un hermano tarda en venir y uno sin darse cuenta, qué milagro, hermano, que usted viene ahora, hasta que aparece usted, con razón llovió hoy. O sea, esas palabras son corrompidas. O sea, esos ofenden a los hermanos, esos dañan a los hermanos. O sea, esos no edifican. ¿O creen ustedes que animan esas palabras? No, vienen de nuestra alma, de nuestra carne. Y el hermano que apenas, porque para venir a una reunión de iglesia es una lucha, es un pleito en los aires, pues. Entonces, si el hermano apenas logró llegar y uno ya está diciendo, no, en vez de eso, recibirlo, abrácelo nada más, si puede, abrácelo y que él, pero usemos el órgano correcto, pues, en nuestro espíritu. Entonces, eso hace que haya paz, armonía en la iglesia, ¿no? A través del Espíritu también sabemos lo que Dios nos ha concedido, porque a veces ni sabemos, ¿será que Dios quiere esto o no quiere, o no será de Dios? Así andamos. ¿Y de qué manera podemos saber que es de Dios? Usando el órgano correcto, que es nuestro espíritu. Entonces, recuerden, la necesidad más grande de hoy día a todos los cristianos es aprender a ejercitar nuestro espíritu. Cuando nosotros aprendemos a ejercitar nuestro espíritu, nuestra vida viene a ser esa Biblia que necesita la gente. No solamente esta Biblia, sino que nuestra vida, porque entonces somos cartas abiertas donde la gente puede leer a Cristo en nosotros. La iniciativa ya la tomó el Señor, salvó nuestro espíritu. Ahora nosotros tenemos que disponernos en usar ese espíritu. Todos los días podemos usarlo, porque nuestra mente todo el día va a estar ahí. Y además de eso, el enemigo, el diablo, sugiere, y si le permitimos, él nos gana la batalla y nuestra mente empieza a divagar y empezamos a pelear con los hermanos. Amén. Entonces, aprendamos, hermanos. Yo creo que Dios nos habló en esta hora y aprendamos a usar el órgano correcto. Amén. Si usted aprende a usar su espíritu, se va a dar cuenta. Más bien, si aprendemos a usar nuestro espíritu, se va a dar cuenta que dice Pablo que hay vida y hay paz. Porque la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Hay disfrute, hay tranquilidad. Aunque se cae el mundo, usted dice, yo confío en mi Dios. Mi corazón confía en Dios, mi alma descansa en Dios, porque estamos usando el órgano correcto. Amén. ¿Cuál es el órgano correcto? El espíritu humano. La Biblia dice que y usemos eso. Ya desechemos las filosofías, esos saberes que hemos adquirido. Nos ayudaron por un poco de tiempo. Pero ahora Dios nos quiere llevar a lo espiritual, que es lo más importante, que es lo más elevado. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor y demos gracias por su palabra. El hermano Edgar, ¿verdad? Edgar y Claudia. Gracias a Dios por sus vidas. Oramos antes de todo eso y Dios lo envió y los envió aquí a esta reunión y creemos que Dios ha tocado sus vidas con esta palabra. Usemos el órgano correcto. Oremos por la palabra y así pasamos a lo que sigue. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de nuestro hermano Jesús Cejas, Señor, nos has declarado estas verdades, Señor, que quizás ya lo habíamos escuchado, pero no habíamos puesto atención. Pero eres tan bueno, Señor, que tú dijiste que hablarías en lengua de tartamudo hasta que entendamos, Señor. Y gracias, amado Dios, porque has usado a tu siervo, Señor, y Padre Santo, vamos edificados en esta hora. Vamos, Señor, sabiendo ahora que tenemos que echar mano, tenemos que usar el órgano correcto. Porque usando el órgano correcto, Señor, hay vida. Podemos vivir en el Espíritu. Podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Padre, gracias, Señor, porque te has glorificado en esta hora y gracias por cada uno de nuestros hermanos. Señor, en esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos. Pedimos, amado Dios, que seas con nosotros. Ayúdanos, Padre, porque queremos, Señor, que tú seas en nuestra vida, Señor, cada día. Señor, gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.